Hola a todos, mi nombre es Jonathan Mero, soy estudiante de la Universidad de Guayaquil, Facultad de Ingeniería Industrial, en la cual estoy cursando el segundo semestre de la carrera de Ingeniería Industrial. En este momento les estaré hablando sobre la clasificación de los materiales. Los materiales los utilizamos diariamente y estos se clasifican en cuatro grandes grupos, que son los metales, los cerámicos, los polímeros y los materiales compuestos. Estaremos viendo la definición de cada uno de estos grupos. Para empezar, tenemos aquí un mapa conceptual en la cual nos detalla resumidamente cómo se dividen cada uno de estos grupos. Como vemos, los metales según su composición pueden ser ferrosos y no ferrosos. Los polímeros según su comportamiento son termoplásticos, termoestables y elastómeros. Los cerámicos según su aplicación pueden ser tradicionales, funcionales y vidrios. Y los compuestos según la forma de su refuerzo pueden ser reforzados con partículas, reforzados con fibras o laminados. Primero, los metales. Estos tienen buena resistencia, buena ductilidad y formalidad, también buena conductividad eléctrica y térmica, y una resistencia a la temperatura moderada. Además poseen la capacidad de reflejar la luz, por lo que obtienen un brillo que los distinguen. Dentro de los metales tenemos los metales ferrosos. Estos se definen como aquellos metales que contienen hierro. Son los más utilizados debido a su bajo coste de extracción y obtención. El hierro es el elemento químico Fe que constituye el 5% de la corteza terrestre. Además, el hierro es el segundo metal más abundante. Como ejemplo de metales ferrosos tenemos al acero galvanizado, al acero al carbono y también al hierro bueno, como le dicen, entre otros. También tenemos los metales no ferrosos. Estos no contienen hierro como su componente principal. Ejemplos de metales no ferrosos tenemos al aluminio, al cobre, al plomo, al níquel, al estaño, entre otros. Otro grupo en el cual se clasifican los materiales son los polímeros. Esta es una sustancia compuesta por grandes moléculas formadas por la unión mediante enlaces covalentes. Los polímeros se dividen en termoplásticos, termoestables y elastómeros. ¿Qué son los termoplásticos? Son materiales sólidos a temperatura ambiente, pero cuando se les calienta se convierten en líquidos. Se pueden someter a líquidos viscosos y se pueden someter a ciclos de calentamiento, enfriamiento sin que se degrade. Como ejemplos de los termoplásticos tenemos las tapillas de botella, tenemos también lo que es el tubo plástico o un ejemplo en la cual la mayoría de las personas son accesibles a ver es un vaso plástico o un plato plástico. También tenemos los termoestables. Estos difieren a los termoplásticos ya que no tolera ciclos repetitivos de calentamiento. Con el calentamiento fluyen para ser moldeados, pero la reacción química hace que se endurezca y se fije su forma. Ejemplos de termoestables tenemos a la silicona, melamina, al caucho natural, también ejemplos son las resinas, entre otros. Los elastómeros. Estos pueden sufrir grandes deformaciones elásticas cuando se someten a esfuerzos. Esto se debe a los enlazamientos retorcidos de sus moléculas y están compuestos de carbono, hidrógeno, oxígeno o silicio. Ejemplos de elastómeros tenemos al neopreno natural, utilizado para fabricar trajes de baño. También otro ejemplo de elastómero es el caucho de silicona, el caucho acrílico, entre otros. Otro grupo en el cual se clasifican los materiales también son los cerámicos, que sirven como buenos aislantes eléctricos y térmicos. A menudo son resistentes al daño por ambientes corrosivos y de temperaturas altas, pero son frágiles ya que si se ejerce una fuerza hacia sí mismo, se pueden romper. Entre ejemplos de los cerámicos tenemos las vasijas, los ladrillos, las tejas, los azulejos cerámicos y las baldosas. Esto es un claro ejemplo de cerámicos ya que
si se les ejerce una fuerza externa, estos se pueden romper por lo frágil que son. Los tipos de materiales cerámicos tenemos los cristalinos, que los cerámicos cristalinos son todos aquellos que se obtienen a partir del fuego y de múltiples procesos. También los no cristalinos, que son aquellos de apariencia vítrea, por lo que se tratan de vidrios. Y los tradicionales, que son todos aquellos que se conocen desde hace milenios y están hechos a base de arcilla o sílice. Los tradicionales son los más conocidos, como por ejemplo la vasija, que es a base de arcilla o barro, que se va moldeando por medio de una fuerza. Esto es un ejemplo de un material cerámico tradicional. Los materiales compuestos es otra clasificación en la cual son mezclas de materiales que proporcionan combinaciones únicas de propiedades mecánicas y físicas, que no pueden encontrarse en ningún material por sí solo. Sus propiedades son mucho mejores que la de los componentes individuales. No deben fusionarse completamente ya que son heterogéneos y se los identifican físicamente. Los materiales compuestos se dividen en materiales compuestos reforzados, que estos se subdividen en materiales reforzados con partículas grandes y consolidados por dispersión. En la mayoría de los materiales compuestos, la fase dispersa es más dura y resistente que la matriz, y las partículas de refuerzos tienden a restringir el movimiento de la matriz en las proximidades de esta partícula. Ejemplos de materiales compuestos reforzados por partículas es el hormigón, el cual está formado por cemento. También tenemos los materiales compuestos reforzados por fibras, que hoy en día son los más comunes. A menudo se diseñan materiales compuestos reforzados con fibras con la finalidad de conseguir elevada resistencia y rigidez a baja densidad. Por ejemplo, la fibra de vidrio, fibras de carbono, fibras cerámicas, fibras metálicas, entre otros. Esto es todo lo que les puedo hablar sobre la clasificación de los materiales. Espero les haya quedado claro todo lo manifestado en este ejemplo y haya despejado cualquier duda que tengan. Gracias.